Hay una niña, ojos azules y grandes, un poco pálida, en una gran ciudad futurística. Ella me dijo, mi nombre es Uke. Entonces le dije, ¿cuáles son tus animales favoritos? Y ella me señaló a las estrellas y me dice, es que yo antes de ser Uke ya he sido una Max Mara y una babosa. Y en ese momento yo entendí que uno no solo encarna como humano, sino uno encarna como diferentes especies. Tipperary es un condado en Irlanda donde de noche todo es negro. Entonces yo no podía ver nada. Lo único que escuchaba era mi corazón y el silencio. Y de repente veo una luz azul que entra a la habitación inteligentemente y vuelve a salir como en una espiral y se va. Y yo me quedo paralizada. ¿Qué acaba de pasar? Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Adelante con el episodio. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Intuitivamente. Es un episodio muy especial porque tengo una invitada, ella es Tata Ale. Es una persona con la que he podido conectar de una manera muy fácil, como extraña también al mismo tiempo, porque no estamos físicamente cerca, compartimos físicamente hace ya muchísimo tiempo. Pero gracias a ella también, para mí fue un gran descubrimiento darme cuenta que los registros akáshicos era algo que podía ocurrir en la vida real. Así que nada, antes que nada quiero que te presentes, Tatis, nos cuentes un poquito quién eres, qué haces, que nos cuentes un poquito de ti y bueno, ahí entramos a tema. Vale, gracias André, estoy contenta de estar aquí contigo, de compartir, de conversar, de ir profundamente, de atrevernos a imaginar y descubrir que hay cosas que existen, que están, que siempre han estado antes de que nosotros existiéramos como humanos, pero que a veces, bueno, en esta parte de la civilización nos ha costado entender y ahora está resurgiendo. Mi nombre es Alexandra, me dicen Ale o me dicen Tata. Yo, hago registros akáshicos. Los registros akáshicos son para mí un regalazo a la humanidad. Son un descubrirte, te permiten muchísimas cosas que seguramente vamos a ir profundamente acerca de eso. Pero es un honor de verdad poder compartir este espacio de Intuitivamente. Se me había olvidado el nombre del podcast y me encanta. Intuitivamente hablando. Gracias por tenerme aquí, André. No, para mí es más que un placer. Y siendo en esta es la segunda vez que grabamos este espacio. La primera vez fue todo un lujo, todo un placer. El backstage era diferente, yo estaba en la playa, pero bueno, cosas técnicas ocurrieron que me dieron el regalo de tener que volver a tener esta charla. Para mí es un placer siempre conversar contigo. Te pregunto, vamos a empezar por el inicio, como para tener un poco de contexto. Estamos hablando de registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Cuéntanos un poquito. Vale, los registros akáshicos son un campo energético donde todo está grabado. Es un campo energético que más o menos se basa en el tiempo y el espacio de la Tierra, porque fuera de la Tierra el tiempo y el espacio no existen. Uh-huh. Aquí, en esta realidad, sí. Entonces, estos registros akáshicos lo que hacen es grabar toda la información de toda esta creación que es la Tierra, todo lo que ha sucedido, incluso fuera de la Tierra, y graba la información, la historia, las memorias de todas las almas. De tu alma, de mi alma, de las almas que existen, de las almas de la piedra, las almas de la hojita, de la mariposa, de todo, absolutamente todo. Es como que es el punto de vista de Dios que está viéndolo todo en este no tiempo. Entonces, cuando uno visita los registros akáshicos, que registros akáshicos significa, registros, y akáshico es una palabra que viene de una palabra en sánscrito que es akasha, que significa éter. Entonces, cuando entramos a los registros, a los archivos etéricos de alguien, conectamos con la parte
más profunda, más esencial de origen, de donde viene esa persona. Y la manera en la que se abre es a través de una serie de protocolos, de meditaciones, de conexión. Realmente no tanto los protocolos. Yo diría que más la intención que tienes de entrar y la capacidad que tienes de leer el lenguaje de luz, que es el lenguaje etérico. Entonces, eso es lo que la persona que es una canalizadora, un canalizador, también puede conectar con esa energía, saber más o menos cómo describirla, cómo entenderla, para que la persona para la cual él está canalizando comprenda más de sí misma a través de ese reflejo que le sirven los registros akáshicos. Es entrar a la puerta de tu alma, la manera más pura, más suave y profunda al mismo tiempo. Para mí es un regalo, es una ventana, es una gran puerta que todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. No necesitas un canalizador. Obviamente el canalizador tiene una expertise que es leer, entender el lenguaje, pero todo el mundo lo puede hacer. Hay protocolos, hay meditaciones guiadas, donde la persona puede entrar a sus propios registros akáshicos con su nombre completo, que es la manera en la que yo lo aprendí, con un nombre completo. Nombre de nacimiento, quiero decir. Ok. Y en esta... A ver, yo cuando la primera vez que escuché hablar de registros akáshicos, un poco me voló la cabeza. Fue como, ¿qué es esto? Como, ¿viste? O sea, como una forma para mí entenderlo fue como si fuese como la nube de internet, donde se va subiendo como toda esa información y se va quedando como ahí almacenada, y luego tú eventualmente puedes, a través de espacios de conexión, de una meditación, de la respiración, conectar con esa información y poder tener un conocimiento mucho más profundo de ti mismo, de tu alma, del porqué de muchas cosas o del para qué de otras. Y a mí, o sea, dije, en principio fue como, esto puede pasar. Te estoy hablando de la Andreina de hace 5 años atrás. De hecho, los registros fueron mi primer acercamiento a todo esto, pero fue así como demasiado bestial y dije, hey, ya va, espérate, esto me estaba costando mucho, como que fue un proceso ahí súper, ¿cómo decirlo? Como muy heavy para mí, y en un primer momento hasta, no fue que me asusté, fue como que fue como fue demasiada información. Y creo que y había un proceso también que tenía que hacer antes, que tenía que ver con el confiar, ¿no? Que es fundamental. Me acuerdo en las conversaciones que hemos tenido, eso, confía. Y es así como, o sea, necesito una pastillita de confianza, porque no sé, o sea, como que me costaba mucho, pero también me costaba porque había todavía poco entendimiento sobre realmente quién somos, ¿no? Como saber en lo profundo realmente, o sea, eres energía, eres todo eso junto. Entonces confía en que eres eso, y una vez lo entiendes, es como mucho más fácil poder como abrir ese canal de conexión. Te hago una pregunta: ¿qué papel juega para ti la intuición en el momento de canalizar, o en el momento de poder abrir este portal? ¿Qué rol juega? Vale. Bueno, la intuición es todo. La intuición es la brújula. Sí. La brújula que usamos para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestra alma. Y la intuición, en este modo práctico humano, puede verse como cuando yo me siento muy bien conmigo misma, cuando yo estoy amorosa conmigo misma, cuando yo soy tan amorosa que le hago caso a mis presentimientos, a mis sueños, a mis emociones, que me vulnero de tal manera que me permito vulnerarme, que ahí como que reconozco por dónde me voy, qué decisión tomo. La intuición se va cultivando. Es decir, nosotros venimos intuitivamente despiertos cuando nacemos. Tenemos 3 glándulas, que son las glándulas esenciales para percibir, aunque todo nuestro cuerpo, todos los poros, el cabello, todo conecta, solo que estas glándulas, el timo, la pituitaria y la glándula pineal, son las que más recepción pueden tener, las antenas. Pero a medida que vamos creciendo, estas se van como
como estropeando, por así decirlo, por muchas cosas. Entonces, para decirlo como más humanamente, lo que nosotros hacemos es cultivar el regreso a la intuición, cultivar el resensibilizarnos, el poder sentir, sentarnos a sentir, a permitir que lo que pasa en nuestro cuerpo, que es el parlanchín que nos habla siempre y nosotros, no, es el cuerpo nos va diciendo de manera más tangible, más concreta, más directa, mira, si te duele aquí, vamos a ver por qué te duele, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está respondiendo? Ibuprofeno y te olvidas de lo que sentiste. Ajá, me olvido, continúo en mi vida porque yo soy muy ocupada, porque tengo muchas cosas, muchos planes y tengo que seguir. Sí. No le voy a parar a mi cuerpo, que en realidad es lo más importante que tengo, porque a través de mi cuerpo yo existo. Entonces, bueno, cuando uno acepta todas esas cosas, comienza a hacer ese cultivar, esa relación, ese vínculo con la intuición, que creo que para mí, por ejemplo, en este caso, viene de la mano con la apertura de registros, de repente desde hace mucho tiempo, desde siempre, pero de manera más fuerte, más impactante, es cuando uno conecta con una herramienta de espiritualidad, en este caso para nosotras los registros akáshicos, porque una pasa por una serie de etapas. Entonces la primera, que es la de construcción, el desmitificar lo desconocido, porque lo desconocido nos asusta, siempre porque es desconocido, no lo podemos controlar. Entonces, lo desconocido, poco a poco vamos como rompiendo esas visiones, esas ilusiones que tenemos de la magia, del esoterismo, del misticismo, de la propia religión, de lo que aprendimos en la sociedad venezolana en la que crecimos con tanta brujería, todo este tipo de cosas. Uno poco a poco va desmitificando eso, va abriéndose a un campo distinto, conociendo a los maestros ascendidos, a los maestros de los registros, a la misma alma, a la conexión, escuchando a otras personas, y viene también la parte de sanación. Todo el mundo pasa por una etapa de sanación cuando conecta con una herramienta espiritual, porque el propósito de la herramienta es que nosotros sanemos. ¿Y qué es sanar? Simplemente es volver a ser uno mismo. O sea, volver a ser la esencia que uno es, a pesar de los dolores, de las memorias que uno carga de otras vidas y de esta vida. Entonces son como diferentes etapitas que uno va pasando para conectar más de lleno con la intuición. Y es un camino que continúa siempre, que no se... Bueno, para mí la intuición no termina, no es como que yo ya soy intuitiva y ya. No. Yo de repente vivo punto de llegada. Exacto, no hay punto de llegada. A veces también me gusta describir la intuición como esos pedacitos de pan, como Hansel y Gretel, que se dejan, el alma le deja a uno, y uno ahí todo inocente llegando a la tierra, para que uno poco a poco vaya recordando un pedacito de pan. Pistas. Como un alimento. Pistas, exacto, pistas. Pistas para uno ir recordando quién es. Para mí lo fundamental es cuando uno está en meditación, está en conexión, mirando a la Virgen, cuando uno está en conexión consigo mismo y con lo que siente por dentro, recuerda quién es. Por un glimpse, por un momento sin tiempo, es como un momento, un instante. Y en ese recordar es como que todos los dolores, los problemas, las situaciones que hay alrededor de la vida de uno en ese momento tienen luz. Es como que agarramos perspectiva, decimos, ya entiendo por qué estoy aquí, ya entiendo por qué me pasó esto con esta persona, ya entiendo por qué yo tenía que estudiar eso, pero en esa carrera, en esa universidad, para conocer a no sé quién. Claro. O sea, uno entiende y arma el rompecabezas poco a poco. Entonces, y da una increíble sensación de paz. Es cuando uno sabe quién es, por un momento, un instante, uno recuerda esa sensación álmica y es, tengo paz, no sé por qué, no hay razones, siento paz. Y bueno, ese momento lo alimenta uno para el próximo momento que uno vaya a tener, hasta que uno aprenda a replicar ese momento en el día a día y pueda vivir intuitivamente. Además que la intuición es un lenguaje muy particular, no es que yo venga, te puedo ir a explicar cómo se siente la intuición, ¿no? O sea, yo no te puedo ir a decir cómo la sientes tú, yo te puedo decir cómo la siento yo te puedo decir cuál es mi lenguaje intuitivo, yo te puedo decir que a lo mejor es algo, a mí particularmente, es algo en el estómago, es algo como que, no sé, como que no se siente amoroso, no me siento tranquila, es como una intranquilidad. Pero cuando tomo una decisión intuitiva, es
No hay un porqué, no hay una razón, pero no me duele eso. O sea, no sé, no siento esa angustia en el estómago que sí siento cuando estoy haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo, con algo que está muy, muy alejado de mis sensaciones, de mis emociones, de lo que me hace bien. A mí, una anécdota me pasó que a principio del año pasado estaba en un trabajo que estaba todo bien, la gente, pero yo estuve 6 meses con dolor de estómago, yendo al baño 8 veces al día. Y en su momento era como, o sea, yo sé que esto no está bien, yo lo sabía, pero bueno, cuentas por pagar, entonces es como que, ¿a qué le estás dando prioridad, no? El mensaje en mi cuerpo era absolutamente claro, y yo ya a esta altura lo podía percibir, pero bueno, estaba intentando como remarla, hasta que dije, no, esto es absolutamente insostenible. Y la sensación de tranquilidad que experimenté cuando lo decidí fue como, ay Dios, gracias, o sea, pero nadie me estaba obligando, ¿me entiendes? Era simplemente, no sé, era algo, el ego, la mente diciéndote, no, ¿estás segura? Vas a poder. Y era como algo mucho más profundo. Me decía, claro que vas a poder, confía. Entonces, cuando hablas de esa sensación de paz, yo creo que esa sensación de paz viene cuando confiamos. O sea, cuando confiamos que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un para qué, que aún y cuando tú tienes un plan, el universo, Dios, como le quieras llamar, tiene un plan mucho más perfecto, y que lo que te corresponde es confiar, ¿no? O sea, vivir, fluir. Quizás no hay nada tan malo ni tan bueno, simplemente son acontecimientos que te están llevando al lugar al que tienes que estar, ¿no? Pero bueno, es como permitirte caminar el sendero con pocas certezas a veces, pero es el tuyo, ¿no? No se parece a ningún otro, y eso es lo bonito, ¿no? Eso es como lo maravilloso de la intuición, que te permite llevarte por tu propio camino, no por los caminos que, no sé, que te dicen tus papás, tus amigos, tu profesor, la gente que te rodea, tu esposo, tus hijos, qué sé yo. O sea, es el tuyo, con qué te sientes bien. Pero son muy pocos los espacios, ¿no?, en los que nos permitimos como, ya va, ¿qué estoy haciendo? Sí. Realmente, ¿cómo se siente esto en mi cuerpo? Entonces, es como todo esto que nos da el mundo terrenal hoy por hoy, el ibuprofeno, la joda, el alcohol, la televisión, las redes sociales, justamente, en los que te dice, bueno, apaga esa musiquita y concéntrate en esto, que aquí no hay dolor. O sea, tranquilo, que aquí no vas ni a pensar directamente, ¿no? Exacto, ni a pensar. Ni a sentir. Sí. Ahora, te pregunto, Tati, ¿cuándo canalizas? Cuando entras en esto? Primero, vuelvo atrás. ¿Cómo llegaste a los registros akáshicos? O sea, ¿cuál fue ese caminito que hizo tu alma, este avatar, para decir, esto resuena un montón conmigo? ¿Cómo llegaste allí? Es increíble, cada vez que me haces la pregunta, o que alguien me hace la pregunta, me surge una emoción tan ensordecedora, al mismo tiempo tan hermosa, tan real, porque me han pasado muchas cosas, no es una sola, son diferentes cosas, es un camino largo, pero voy a contar de repente 3 que son esenciales, y una de esas no te la había contado nunca. Bueno, la primera es que a mí me botaron y fue lo mejor que me pudo pasar, porque cuando me botaron de esa compañía en la que trabajaba en Londres de 9 a 5, y yo era una esclava y amaba vivir ahí y trabajar ahí, yo por fin al salir descubrí que me estaba perdiendo de lo hermosa que era Londres, que me estaba perdiendo de la vida, de yo vivir, por estar empeñada en creer que ese personaje que trabajaba de 9 a 5 en esa compañía era el personaje que yo tenía que ser, no yo. Cuando me quité esa máscara, yo me empoderé. No soy eso, ok, ¿qué soy? Bueno, llorar, entender
se me cayó como un gran mundo entender como duelar ese personaje, ¿no? Duelar, ese personaje que no soy, no voy a ser nunca, y entender, aceptar que el personaje que soy, que me tocó ser, que yo configuré como alma para ser hoy, es sensible, es empático, tiene la capacidad de sentir muchas diversas emociones, y que aceptándolas yo puedo entender que esa clarisintiencia que tengo más bien es poderosa y me empodero. Uh-huh. Y comienzo a usar la emoción como parte de mi vivir. Entonces, en ese año 2020, a mí me votaron antes de COVID, y justo cuando se abrió lo de COVID en marzo, yo ya estaba canalizando mi alma, o sea, mi guía. Y hice un curso de registros, estaba súper disciplinada. Yo estudié periodismo y yo nunca había sido tan disciplinada en estudiar o en la academia antes como lo fui cuando abrí cuando entendí qué eran los registros y como las meditaciones que tenía que hacer, el descubrir todo. Fue como, yo me metí de lleno total a entender un poco sobre mí misma, porque es muy empírico todo, uno cada día aprende. Bueno, y comencé ese día a usar la emoción para conseguir el trabajo que quería, para ganar dinero, para certificarme como profesora de yoga, para poco a poco mudarme de Londres a España, una zona preciosa que es un paraíso. Todo eso cuando solté el personaje. Okay. Entonces eso fue como un gran cambio. Perdón, no mencioné que la lectura de registros akáshicos que yo tuve fue previa al 2020, fue en el 2018 o a finales de 2018, cuando una amiga me dice, mira, no, porque ella estaba contando su vida, sus cosas, sus parejas, tal. Bueno, porque en una lectura de registros akáshicos me dijeron que yo era una gitana y que por eso yo ¿qué? Ya va. Regresa, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es Akashi? ¿Qué? Que entonces ella, ay, no sabes, ay, por favor. Te cuento. No sé. Sí. Entonces, bueno, yo te Dime cuento. más. Dime más. Me pasó el número de la persona y yo de una vez le escribí, era una argentina, súper linda. Hablé con ella, hicimos la sesión y fue como que lo que necesitaba para sentirme tan plácida, tan feliz con mi vida, tan ganas de vivir con tanta voluntad, con tanto propósito, que eso me ayudó poco a poco, dentro de otras cosas, a soltar el personaje, a salir del mundo de confort que tenía en Londres para vivir España, vivir completamente distinto y comenzar a abrir registros para otras personas a punta de práctica. Una de las cosas que no te había contado, que quería contarte, fue un evento del cual yo aún me agarro, como que me anclo. Es un evento que me pasó en enero, el 5 de enero de 2019, y fue en la casa de los padres de John. Mi pareja es irlandés, sus padres viven en Irlanda, en un condado que se llama Tipperary. Y bueno, estábamos ahí pasando después de diciembre, la locura de Dublín, de beber, de fiesta, de fuegos artificiales, de bulla, de locura. Llegamos a casa de los padres a descansar y yo estaba en una habitación con John y esa noche John estaba roncando mucho. Entonces yo le digo, mira John, de verdad, o sea, no puedo dormir. Y le digo, bueno, está bien, horrible, es como una orquesta toda la noche. Entonces le dije, por favor, vete a dormir abajo. Y bueno, se fue a dormir abajo. Y esa noche, bueno, yo normal me quedé dormida y de repente siento en el sueño, estoy en un sueño muy, muy lúcido. Y hay una niña que se parece a estos ojos, no sé si los pueden ver, ojos azules y grandes, y ella era como también un poco pálida, muy hermosa, en una esquina, en una gran ciudad, muy futurística. Entonces yo me acerco porque tengo como una relación con los niños y me acerco y le digo, ¿con quién estás? Y ella me dice, no, estoy sola. Entonces yo como que entendí, yo la tengo que proteger en esta esquina de esta ciudad futurística. Y empezamos a hablar, pero no hablábamos, o sea, no, la boca no se movía, sino yo entendía que era lo que ella me estaba diciendo y yo le decía a ella telepatía. Como telepáticamente. Y ella me dijo, mi nombre es Uke, como U-K-E. Y yo antes
perdón, yo le pregunté, porque yo dije, ¿qué le puedo decir? Es una niña para que ella me dé información. Entonces le dije, ¿cuáles son tus animales favoritos? Y ella me señaló a las estrellas. No me dijo la palabra estrellas, sino me mostró la imagen de las estrellas. Las estrellas son tus animales favoritos, sí. Y me dice, es que yo antes de ser Uke ya he sido una Max Mara y una babosa. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es? Y dice, no, es que en ese momento yo entendí, fue como que una realización dentro del sueño, que uno no solo encarna como humano, sino uno encarna como diferentes especies. Y yo dije, wow, qué interesante. Y luego en ese momento llegó mucha gente que era su familia o alguien que la quería como agarrar o algo así. Entonces, en ese momento yo siento muchísima gente alrededor de mí, como mucha gente, y me despierto. Y cuando me despierto estaba en la penumbra, no había luz, porque Tipperary es un condado en Irlanda donde no hay nada sucede. Todo es verde de día y de noche todo es negro. No, solo se escuchan las vacas, literal, de verdad no hay luces. Entonces yo me despierto, yo no podía ver nada de esa oscuridad que uno cuando abre los ojos no puede ni ver, porque no hay nada, no hay ni una luz. Entonces yo lo único que escuchaba era mi corazón y el silencio. Y de repente, y yo me puse a pensar, ¿será que yo busqué ese nombre de Netflix, de alguna película que vi? Y bueno, en ese momento me quedé sentada en la cama, y de repente veo una luz azul que entra a la habitación, y entra tan fuerte que ilumina la lámpara, ilumina como el escaparate o el closet que estaba, el armario, ilumina toda la habitación. Y en ese momento se va como con una curva, se va como que entra de la ventana, pero es como que si afuera hubiese una bola de fuego azul tan impresionante, que la luz entra inteligentemente y vuelve a salir como en una espiral y se va. Y yo me quedo paralizada. ¿Qué acaba de pasar? Claro. ¿Qué acaba de pasar? Y la vi con mis ojos. Claro, estabas despierta. Estaba despierta, no la vi con mi ojo del tercer ojo, porque yo ahí no estaba haciendo registros, yo ni siquiera sabía que eran los registros. Creo que pasó muy cerca esos meses, todo eso. Y yo decía, ¿qué? Entonces recuerdo que miré mi teléfono y lo vi tan insignificante, lo vi como que esto no es nada. Y la sensación de agradecimiento, de gracias por regalarme esto que siempre supe, fue como que me regalaron un pedacito de la tierra de la cual yo siempre he sido, pero que nadie, como que no la veía. Fue como que gracias que esto me pasó, gracias, agradecida muchísimo, pero tenía muchísimo miedo. O sea, el miedo temblaba, yo temblaba del miedo porque nunca en mi vida había vivido algo así tan fuerte. Bajo las escaleras, le digo a John y se lo cuento otra vez, una y otra vez, para recordarlo, todo tal cual, y él estaba como, no sé por qué la reacción de él fue sentarse, se mareó cuando yo le conté la información y fue al baño y estaba vomitando. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué esta reacción? Y luego al día siguiente yo fui a donde estaba la luz, no había nada obviamente, y buscaba por todos lados algún signo de una babosa, no sé qué es una Max Mara, de buscar algo donde yo pudiera decirle, John, es que es verdad. Y John me decía, sí, claro. Sí, mi amor. Sí, yo no me creía. Ahora sí me cree. Pero eso fue lo más impresionante que me sucedió. Y yo vuelvo a eso cada vez que algo me sucede. Bueno, me han pasado después de eso muchas cosas más, muy paranormales, impresionantemente paranormales, sobre todo con el niño, antes de que naciera. Y el niño que tengo, mi hijo. Sí, porque Tati es mamá y tiene un bebé hermosísimo. Y pasaron muchas cosas que o sea, cada vez regreso y digo, esto tiene que ser real, porque si esa luz fue real, si todo eso fue tan vívido, no puedo negarme, no puedo negar esto que soy, estas cosas que vienen, no puedo negar lo extraterrestre, no puedo negar lo etérico. Entonces eso fue para mí muy clave para yo despertar del zombie que era, para poco a poco meterme como con más ganas a aprender a leer lenguaje de luz en los registros. Claro, pero a ver, estamos hablando de que yo me acuerdo en el capítulo que no quedó grabado, tú me decías, yo necesitaba como una señal adicional. Mujer, tuviste muchísimas señales increíbles. ¿Buscaste qué es Max Mara?
Sí, En esa época lo busqué y no lo conseguí. Y luego fueron muchas cosas. Fueron, ahora que estamos hablando de esto, me llegan como flashbacks de cosas que sucedieron cuando me mudé a Tosa de Mar, en la noche sobre todo. Nombres que tengo todavía, por ejemplo, hay un nombre de unas islas que yo sé que viví, que se llama Átomos y Tomo. Y no sé qué es Átomos y Tomo, pero es como que resuena como que yo soy de ahí. como que está ahí, está en algún lugar esa información, todavía no ha hecho como la sinopsis, tipo el Yo más o enlace menos con... sé de dónde viene, pero no he conseguido como armar todo el rompecabezas de eso. O muchas vidas, como son diferentes vidas que van rondando, vidas paralelas, que no son, como decimos que las vidas pasadas, porque nosotros creemos en el tiempo de pasado, presente, futuro, pero en realidad son vidas simultáneas. Ujú. Entonces, con muchas vidas que están como interconectándose en esto que soy hoy y que están ahí, muchas cosas que han pasado porque yo me he abierto, porque en eso que fue sucediendo, yo comencé a entender que si iba a recibir esta información, tenía que ser valiente, que yo no podía permitir que lo desconocido apagara esta puerta o cerrara esta puerta que me habían abierto. Entonces ahí comienza el ser valiente para salir del closet y aceptarme a mí y mostrarle a los demás que esto realmente sucede, porque seguramente ellos viven lo mismo, pero no se atreven a abrir el closet total o a salir, porque es incómodo, porque el mayor miedo que tenemos todos los humanos es que no nos acepten o no nos quieran. El no ser amado es el fear, el miedo más fuerte que todos tenemos. Uh-huh. Ajá, entonces si yo no pertenezco y no soy fundamentalmente amado por mi familia, no soy nadie, me desaparezco. Entonces por eso es importante amarse, quererse, apreciarse, porque de ahí uno disuelve ese miedo y puede salir valientemente a ser quien es uno. Sí, porque sí es cierto que yo también siento que ahora hay mucha apertura con todos estos temas. También sigue habiendo mucha escepticismo, que es normal, pero más allá del escepticismo es como que ¿y esto qué le pasa? O sea, se volvió loca. Pero yo creo que lo importante es hacer las paces con ese pensamiento y decir, bueno, sí, está bien. O sea, no pretender convencer a nadie que siente que esto no es correcto, que no es cierto. Está bien, o sea, creo que todo está bien siempre y cuando tú estés actuando en resonancia con lo que tú sientes que es correcto y que te da paz, ¿no? Si priorizamos eso, todo lo demás viene por añadidura, los comentarios de los demás también, y también es entender con todo el amor posible de dónde viene el comentario, de dónde viene el escepticismo, de dónde viene ese no creer. Hace un ratito tú dijiste, no, estaba como en mi zona de confort. Qué increíble que es para nosotros que la zona de confort sea la zona de incomodidad, justamente. Esa zona en la que dices, no estoy siendo feliz, esto que estoy haciendo no me gusta, pero bueno, aquí estoy, aquí me quedo. Y ahí permanecemos. Claro, y ahí permanecemos años. Yo me acuerdo estando en Caracas, en el metro, esa es la sensación de estar en el metro yendo al trabajo. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, era como, no tanto por estar en el metro, era ir era como todos los días hacer lo mismo, pararme a las 7, a las 8 ya estar en la oficina, hacer un trabajo que la verdad para mí no me representaba en absoluto, y hacerlo todos los días era lo que más me confrontaba conmigo misma, y era como verme parte del rebaño. Esa era la sensación, verme parte del rebaño y decir, ¿qué hago yo aquí? Y esa misma sensación fue la que tuve en Argentina después cuando volví y me volví a ver parte del rebaño y dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, era como cuando tengo esa sensación, a mí es como que si me estuviera defraudando de nuevo. ¿Me explico? Sí, me traiciono. Me traiciono, sí. Y con esto no digo, o sea, yo no, ni tú, ni yo, nadie, igualmente este podcast, el contenido, no pretende decir que está bien, ni que está mal, ni que es correcto, ni muchísimo menos. Pero es como poder poner allá afuera que hay otras formas de vivir, que
y que eso, que ninguna es correcta, pero que busques la tuya, busques la propia, busques con la que resuenas, busques con la que te sientas bien, con la que conectas, y ya todo lo demás, o sea, si a ti te resuena ir a tu trabajo porque lo disfrutas y estar de ahí de nuevo, está perfecto, es correcto, está bien, ese es tu lugar, pero que lo hagas consciente, ¿no? Que lo hagas por amor a ti mismo, porque no te estás defraudando, porque estás siendo fiel a tus propias expectativas, a tu propia vida, a lo que, no sé, como hacerle fiel a ese niño, como recordarte tú a los 6, 7 años y decir, bueno, aquí estamos, ¿me entiendes? Estoy acompañando ese sueño, porque es muy fácil dejar de hacerlo. No sé si eso también, siempre que digo estas cosas vuelvo a mis palabras y digo, esto que estás diciendo, ¿es una creencia? ¿Realmente es muy fácil dejar de hacerlo? ¿O es lo que me pasó a mí? Y por eso, claro, lo digo como con tanta severidad y con tanta verdad, pero probablemente no. Capaz hay otras personas que les resulta mucho más fácil vivir en sintonía con su ser, pero bueno, a muchos de nosotros nos toca recordar, volver a esa sensación y decir, ya va, o sea, me perdí, y está bien, porque también perderme me hizo caer en cuenta de lo que creía que era, pero realmente no soy, porque justamente creo que es en la polaridad donde podemos entender lo uno lo otro, ¿no? Como podemos estar agradecidos cuando nos damos cuenta quizás que o perdimos algo o pudiste vivir la tristeza, el dolor, entonces ahí te das cuenta cuando estás contento y cuando te sientes abundante, entonces como poder poner en perspectiva esa sensación, ¿no? Como estar allá y estar acá es el contraste. Tal cual, el contraste. Te hago una pregunta, Tati, en los registros, ¿no? Volviendo un poco a este mundo que a mí me fascina, cuando conectas, cuando canalizas, ¿cómo es ese lenguaje? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ocurre en ti? Vale. Cuando canalizo, en mí ocurre visualmente, sensorialmente, sentimentalmente, a veces auditivamente, depende del mensaje. Y esto se ha ido de nuevo cultivando a punta de práctica. Yo he hecho miles, de repente no miles, por lo menos 1500 sesiones desde que yo comencé. Porque cuando yo comencé yo hacía 3 diarias, a veces más, por casi un año, o ponle los primeros 6 meses del año que fueron puras prácticas. Luego yo comencé a trabajar profesionalmente como canalizadora. Y a partir de ahí, todos los días. Entonces, poco a poco, esto se va abriendo a cómo yo permito que el mensaje llegue a mí. Si yo permito que venga visual, lo acepto. Si yo permito que mi voz sea parte de la canalización, en este caso, para mí era, en ese momento yo lo entendí como fundamental que yo hablara, porque a través del sonido que resuena mi voz, se modera la información energética que el mensaje quiere transmitir. Entonces, si yo estoy en ese momento canalizando el alma de una persona y esa persona quiere explicar algún asunto específico, mi voz se modera de tal manera, no es que cambie de tonalidad, sino simplemente se modera, resuena muy sutilmente para que llegue a la persona en la manera en la que el guía quiere que llegue. Ok. Por eso mi voz es importante. Y eso también apunta a entender de que es mi voz, de que no me dé miedo, de que me suelte, todo este cuento que estamos hablando. Bueno, también a través de la clarividencia, que es cuando yo permito que se imagine la información, porque tengo que aceptar que está allí, no es que simplemente me llega y yo no la puedo dejar de ver y no me atormenta, no, la información etérica no es así, es sutil, es suave. Lo que te atormenta es un temor, es mental, es miedo, quizá es una energía, una entidad que se alimenta de tu miedo, muchas cosas, pero la energía de luz, o sea, el lenguaje de luz es sutil, es suave y llega con amor. Entonces, cuando la imagen viene, yo la entiendo, me muestran cómo hacen como un zoom out, como un zoom hacia afuera, que se ve la perspectiva grande, y luego me llevan a un zoom in, que es como más pequeño, se hace el enfoque, que es lo que ellos me quieren contar. Entonces, la imagen es parte del mensaje. Por ejemplo,
sí, lo primero que me muestran es unas personas tomándose de la mano, haciendo como una especie de comunión, yo entiendo que ellos están hablando de dos personas, que están hablando de una comunión, que están hablando de repente de un futuro. Si ellos muestran en el horizonte algún tipo de luz, sé que están hablando de que estas dos personas van hacia un futuro, y yo les pido que por favor me enseñen sentimentalmente qué me está transmitiendo el mensaje que visualmente me dan. Al mismo tiempo, yo puedo sentir que en ese momento, cuando yo permito que estas dos claris se unan, es la claricognoscencia, que es el saber que sale de mi estómago y de mi pecho, como suelta, que la información llega a través de la voz. Ahí se abre como esa resonancia de la que yo hablo, es hablar la historia de estas dos personas. Entonces son muchas cosas que poco a poco se van poniendo juntas. Cuando yo acepto cada parte de mí, cada mentira que me conté toda la vida, de que esto es mentira lo que estoy viendo. Por eso es muy importante la confianza. Entonces esa información se va forjando cuando yo he entregado esa primera parte del mensaje, que es importante. Ellos me muestran una segunda parte de la historia o el entendimiento o el reto que la persona está transicionando en ese momento. Entonces son muchas cosas que suceden, que una mente geminiana intelectual puede conectar muy fácil, porque la mayoría de los canalizadores son geminianos. He visto geminianos, libranos también. ¿Libranos puedo decir? Bueno, la cuestión es que uno necesita una mente muy activa y un corazón muy abierto para recibir la información, porque la mente lo va a entender y va a ordenar la información que llega, pero el corazón va a irradiar la energía, que es la energía del amor, que es la energía de la verdad. Si uno tiene un corazón cerrado, es muy difícil canalizar la información de la luz, porque el corazón es como el portal por el cual todo sucede. Toda la energía, el sistema de nadis, que es el sistema de luz que tenemos todos, como el sistema respiratorio, bueno, toda esa luz pasa a través del corazón. El corazón es un portal que es hacia el infinito, hacia la nada y hacia el todo. Entonces yo tengo que abrir mi corazón, porque si no la información no pasa, no fluye. Y tengo que darle voz a mi corazón para poder permitir que esta información etérica que llega pueda ser leída desde la base del amor o la base de la luz, que todo lo es, que es el creador, todo lo es. Entonces, eso sucede, a veces siento físicamente, por ejemplo, cuando yo, en mi día, durante la cotidianidad, si yo estoy pensando en algo y tengo una duda, me regalan una señal de confirmación. Y para mí es aquí, como en mi espalda, en la parte izquierda, como si tuviese un cosquilleo, como si alguien me pusiera su mano sobre mi espalda o sobre mi hombro, diciéndome, tranquila que vas bien. Como estoy contigo. Y eso, estoy contigo. Porque mis guías, desde que yo comencé a canalizar, están a mi lado izquierdo, siempre. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en este momento lo siento. Hace rato, cuando yo me estaba preparando, lo sentí. Como, bueno, ellos están aquí y yo sé que lo que sea que yo estoy diciendo no solamente viene de mí, sino viene de mi alma, viene de los guías, los registros que quieren que esto se construya, esta conversación se construya desde la verdad, y viene para todas las personas que estén escuchando tu podcast y que vayan a escuchar tu podcast de aquí hasta el infinito de tiempo, porque está configurada para que la información llegue al alma, el que tiene que llegar por alguna razón, para que alguna base limitante se prenda o se nutra. Entonces, por ejemplo, siento físicamente, si la persona con la que estoy canalizando tiene un dolor en la rodilla, ella no me lo ha dicho, pero yo lo siento y le cuento qué pasa en la rodilla, qué pasa, qué emoción hay ahí, por qué le sucede. De repente alguna recomendación de los guías para que ella pueda moverse, o sea, para que el dolor desaparezca o para que no desaparezca, para que ella lo pueda sanar. Entonces son muchas maneras en las cuales un canalizador puede sentir. Todos somos distintos, todos estamos hechos distintos. Entonces, yo lo siento de esa manera. Y es un lenguaje que has construido con el tiempo, ¿no? Supongo que al principio era, ya va, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo? Sí. Y sobre todo, ¿cómo transmitirlo, no? Porque claro, uno desde la mente quiere como tratar de cuidar un montón las formas, no herir quizás, o a lo mejor si es una información como demasiado
delicada, poder como decirlo con las palabras correctas, pero entonces como que viene a la mente a decir no lo digas así, esto no está bien, esto no es por aquí, pero cuando aprendes a soltar y a entender que lo que llega ya está pasando por el filtro del corazón, y la forma correcta es entregándola de esa misma manera, de la manera como más fiel y auténtica posible. Es como esa es la forma correcta, ¿no? Pero bueno, es un lenguaje que se va construyendo entre tú misma, tus formas de conectar, entre tú y tu intuición, tú y tus maestros. O sea, es como todo un ecosistema que va cobrando vida conforme vas creyendo y vas practicando, ¿no? Sí, exacto. Y también en el autoconocimiento. Por ejemplo, hay un diseñador gráfico. Él ama los visuales, le encanta la geometría. Uh-huh. De repente se topa con los registros akáshicos. Y su manera de interpretar la información o de percibir la información va a ser a través de lo visual, porque eso le es familiar a esa persona. Porque los colores son importantes, porque la forma, porque la estética, o sea, su manera de percibir va a ser así. Si va a ser, por ejemplo, una persona que ama la música va a ser parte de la canalización. Entonces, depende de cómo tú estás construido para ver el mundo. Uh-huh. A veces me pasa que son los sabores también. Es muy hermoso, de verdad. A veces olores. Cuando la Madre María está a mi lado derecho, que casi siempre es como, ella es una de mis guías, yo huelo a rosas. O si se quiere representar en el momento de la canalización para alguien, es el olor, la esencia de las rosas. O en otra ocasión, si la persona necesita sentir un sabor metálico, porque eso le recuerda una parte de la niñez, es también permitir que ese sabor salga. O sea, mientras uno más se vulnera, más se desnuda en cuanto a sentidos en su cotidianidad, más oportunidades va a tener de percibir la información. Aunque ciertamente, como todos somos únicos, es el autoconocimiento lo que nos permite entender cómo podemos percibir el lenguaje de luz y también el mundo en el que vivimos. El autoconocimiento. O sea, sí, ¿no? Parece como pan de cada día. Sí, yo me conozco. Realmente, o sea, pero te das los espacios, momentos en los que te permites estar tú con tú, más nada, y silencio, que a mí, vuelvo y algo, es algo que a mí particularmente me di cuenta que me costaba muchísimo estar en silencio. Es como que yo decía, medito, y sí o sí ponía una meditación guiada, o ponía música, o algo, pero silencio absoluto era algo que a mí era raro para mí. Necesitaba algo adicional, porque, no sé, era como demasiado abrumador estar solo con mis pensamientos. Y cuando decidí estar sola, en silencio, con mis pensamientos, es ahí donde me han caído las lochas más grandes hasta hoy. Es ahí cuando yo digo, claro, qué tonta. Pero si no había espacio, no me estaba dando el momento para escucharme. Siempre estaba absolutamente distraída. Entonces, nada, te pregunto, ¿algún tip como algo que a lo mejor te sirva a ti, que nos puedas dar como para justamente poder empezar a construir ese lenguaje ni siquiera con quizás para convertirnos en canalizadores de otros, sino con canalizadores de uno mismo, ¿no? De la propia información? ¿Qué hábito podría servir o podría ayudar o te ayuda a ti a estar disponible para que esa canalización se dé? Vale, tengo varios. Me encanta. Dame varios. Vale, y podemos hacer uno cortito si tenemos tiempo juntas, de 2 minutos también. Yo tengo tiempo. Vale. Uno es, para mí el mejor, el que más funciona, es vulnerarme. Entonces yo lo hago, ya no tanto, pero al principio lo hacía enfrente del espejo. Ok. En las mañanas, si yo me sentía mal, en las mañanas uno siempre está como que muchas emociones que uno no entiende, porque uno ha pasado el dormitar, o sea, ese estado de dormir, pasan un montón de cosas emocionalmente o astralmente ahí cuando uno se despierta. Por eso a veces uno está como que, uy, ¿qué estoy sintiendo? Pero bueno, como súper en la mañana cuando se pueda.
A mí me parece bien en la mañana porque uno comienza el día y como que entiende el cambio y reconoce qué beneficio le trajo. Entonces, si en la mañana yo voy, después de que como, después de que ya estoy mis necesidades básicas cubiertas, voy al espejo, miro al espejo, estoy sola, en un lugar privado donde nadie me va a molestar, puedo poner música, me miro en el espejo y en ese momento me quito las máscaras que tengo para la gente, para todo el mundo, para mi pareja, para mi familia, y me soy muy honesta. Y no tengo que entender nada porque yo no le estoy explicando nada a nadie, estoy hablando conmigo misma. Entonces en ese momento sí, si suelto, me vulnero de tal manera que termino llorando, no sé por qué estoy llorando, no tengo que entender por qué estoy llorando, y el entendimiento vendrá después y siempre viene, porque ese es el gran punto en que entendamos, comprendemos algo más de nosotros mismos. Entonces me vulnero tanto que termino amándome y reconociendo algunas cosas bonitas de mí, y poco a poco, como comienzo a conectar con mis sentimientos, con quién soy, llegan pensamientos o entendimientos que me trae ese momento de lucidez completa conmigo misma, y ese momento es un alimento para tu día. Entonces, vulnerarte enfrente del espejo de manera privada, honesta, porque no estás con nadie más sino contigo y con tu alma, te va a permitir conectar con lo más profundo de ti, lo más real, lo de verdad, lo que sí cuenta. ¿Pero qué haces? ¿Te preguntas algo o simplemente te ves a los ojos? Me veo a los ojos, me puedo preguntar qué estoy sintiendo. Entonces, a veces lloro, a veces digo que estoy sintiendo de verdad esto. O como que poco a poco es una, no sé en español cómo se dice, serendipity, que es como una serie de emociones y sucesos que te llevan a un lugar. Van desencadenando algo. Ajá. Entonces voy sintiendo y es como, permito simplemente que se vayan narrando, y yo puedo narrar lo que sucede, porque el narrar me permite traerlo conciencia. Entonces, ¿por qué estoy abrumada? ¿Qué estoy sintiendo? Es que me pasó esto, lo de encima, ¿no? Ayer en el banco me dijeron que no, pero realmente tengo miedo porque ¿qué pasa si no tengo dinero? ¿Y qué pasa entonces si mi familia ya pero ¿qué pasa? ¿Será que les va a pasar algo? Entonces me voy poco a poco vulnerando, y todo te va llevando a lo más profundo y esencial, ¿no? Entonces me hago preguntas, pero las preguntas se van respondiendo a medida que las pregunto con emociones. Ok. Entonces permitir que ese río fluya. ¿Ok? Esa es una que me gusta mucho. Otra que es caminar sola. Si tú estás en la ciudad, camino sola con audífonos. A mí me sirve porque amo la música. Entonces pongo algo que me gusta, pero suave. No voy a poner Deftones, voy a poner algo más suave, ¿no? Ok. Entonces voy a poner el que me guste, que sea suave. ¿Instrumental o algo que tenga letra, que te guste y ya? Podría ser instrumental porque me permite no pensar en las palabras, en las letras de la canción. Una canción que yo ya sé de memoria tanto que no tengo que pensar en la letra también. Entonces tampoco música clásica que no disfruto tanto, ¿no? Algo que de verdad te guste. Claro. Y voy a caminar. Y cuando voy a caminar en un espacio que yo ya conozco, que he caminado 100,000 veces, que no tengo que estar pensando dónde voy a cruzar, ahí permito que mi mente hable. También escuchar canalizaciones. Al inicio yo escuchaba Crayon. Crayon es un canalizador que comenzó a canalizar en 1989. Él era ingeniero bioquímico, creo, y él como que cambió todo su mundo para canalizar la información de Crayon, que es una conciencia colectiva. Porque la voz de él transmite Dios. O sea, es una transmisión tan amorosa, tan redonda. No es lineal para nada, sino son conceptos grandes que me permiten a mí conectar con la energía superior, que no es la energía humana necesariamente, sino una energía más alta, con una frecuencia de amor que a veces nos parece difícil comprender. Escuchar canalizaciones o música y caminar. Y poco a poco voy conectando conmigo, con mis emociones, con el entendimiento superior. Eso también. ¿Qué
¿Qué más? Bueno, a mí me pasa también que cuando me baño o cuando lavo los platos sin nadie alrededor, me llega un montón de información. Es como que estoy bañando y esta data, y yo, uy, ¿verdad que no se me había olvidado ese momento de mí? Te bañas sin música, sin nada. Sí, sin nada, con música también. Pero porque uno cuando está con la música, si tienes tendencia a canalizar, te vas a dejar llevar mucho por la música. Sí. Porque uno es en parte influenciable y tiene que ser para poder recibir la información sin tener tanto obstáculo. Entonces, si te bañas sin nada, sino el agua limpia la mente, tienes tu monkey mind, como la mente de monito, como haciendo cositas con tus manos, y permites que la voz del alma surja a través de tus pensamientos, o si estás cantando o lo que sea. Puedes hablar contigo misma también. Hablar con uno mismo es una manera hermosa de autoconocerse y de conectar con la divinidad que uno es también. ¿Qué más? Había pensado en otras también, pero creo que esas son las que a mí me han servido mayormente. Y por supuesto, disciplina. O sea, todos los días hacerlo. Porque si yo todos los días lo hago, me emociono. Y si esto me emociona, se abre el canal del cuerpo energéticamente para yo recibir más energía. Porque, por ejemplo, cuando uno escucha canalizadores hablar, que ellos hablan sobre mientras más te emociones y más vives tu vida, más manifiestas. Por ejemplo, más manifiestas tangiblemente y más vives la vida feliz. Entonces, si yo permito emocionarme, apasionarme por algo, esa energía va a llegar por montones y tú vas a empezar a recibir cualquier cantidad de sentimientos. Es crear la disciplina para que la magia exista. Claro, Si como linkear ese deseo o eso imaginado con una emoción hace que como que la energía fluya a chorros, ¿no? Pero eso, conectarla con la emoción. Un poco lo que también dice Joe Dispenza. No sé si lo has escuchado. Exacto. Sí, Ángel es muy técnico y es así, porque acuérdense que la energía es como matemática, o sea, no falla. Si uno está sintiendo este tipo de emociones por unos 6 meses, va a magnetizar a una persona que más o menos se parece en frecuencia a uno, o situaciones que se parecen a uno. Entonces, eres lo que atraes. Es lo que atraes literal. Entonces, si yo quiero atraer, yo tengo el sentimiento y las ganas de atraer gratitud, voy a escuchar canciones de gratitud. Voy a escribir cosas gracias a no sé qué todos los días. O sea, uno de manera inteligente puede direccionar hacia la energía en la cual quiere ir. Si yo sé que para yo canalizar necesito entender mi corazón, voy a ver películas que me hagan sentir. Voy a poner canciones que me hagan sentir. Y voy a alejarme de las películas de terror porque sé que esas me hacen sentir mal. Sí. O sea, es muy fácil, pero es muy complejo en la cotidianidad y familiaridad que uno viene trabajando desde tanto tiempo. Pero cuando uno lo piensa, es más o menos fácil. Creo que eso sería lo que podemos hacer. Muy brevemente, sumando un tip de los que tú dijiste, a mí la data me cae también escribiendo. Yo soy de las que necesito andar con el cuaderno. Ahora, antes me decía, escribe. Yo decía, no, qué flojera. O sea, andar con un cuaderno para arriba y para abajo. No, eso no es para mí. Y hoy es como, no puedo soltar mi agenda y es escribir. Y después volver a leer lo que escribí. Yo digo, ¿quién escribió esto? O sea, a veces leo una sabiduría y, o sea, como un entendimiento tan increíble. Y me hace dudar que lo haya escrito yo. Eres tú. La real Andreina. Es hermoso darte esa posibilidad, darte la oportunidad. Y otra cosa que a mí me hace conectar increíblemente es el mar. Yo estoy enfrente del mar y ya está. Es como ya está. Y yo creo que por eso también estaba en mi época en Buenos Aires estaba muy agobiada. Amaba la ciudad, como Argentina en todo su esplendor, es lo máximo, pero me hacía falta el mar, mal, o sea, y hoy me doy cuenta que yo necesito estar en un lugar donde haya mar. No, eso es un no negociable para mí en este momento de mi vida. Pero bueno, eso tiene que ver con, pregúntate,
dónde te sientes bien, ¿no? Quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir, y eso también se entiende, pero imaginar, nada más el hecho de imaginarte en ese lugar que amas, que te hace conectar, es un autorregalo que te puedes dar todos los días o cada vez que lo sientas, ¿no? Permitir imaginarse sin condiciones, como realmente permitirse. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasaría si? Sí, porque esa posibilidad de imaginar algo, poco lo que decíamos, me acuerdo en aquella hermosa conversación que tuvimos, que no quedó grabada en mi corazón, si lo puedes imaginar es porque vive en algún lugar de tu inconsciente, ¿no? Entonces permítete jugar con eso, porque no estás haciéndole daño a nadie, te estás permitiendo tu momento de paz interno maravilloso. Y bueno, nada, eso, darte la posibilidad de entender tu propio lenguaje, tus propios signos, tus formas de ser feliz, básicamente, ¿no? Tu fórmula perfecta, sí. Y dejar que tu alma se exprese, por favor. Nada, Tati, te quiero agradecer muchísimo por este espacio de nuevo. Esa conversación que no quedó grabada para mí también fue súper importante, porque, bueno, lo hablamos después de esa conversación. Yo tuve un momento brutal, y ese momento brutal vino porque yo creo que mi inconsciente hizo la conexión entre haber hablado contigo en ese momento y un mensaje que me diste a través de mis registros hace ya también un tiempo atrás. Entonces creo que sirvió, fue perfecto, pero bueno, vuelvo y digo, puedes como tomar esos aprendizajes siempre y cuando te des espacios para ti, tiempo para ti. Escúchate, si hubiese sido una conversación más que no quedó grabada y listo, y se olvida y chao. Pero bueno, todo tiene una razón de ser. Yo creo que si no romantizamos nuestra propia vida, ¿quién? ¿No? Es como romantizar esos momentos y vivirlos con pasión. Yes, somos el protagonista de nuestra película, hay que creerse, porque somos. Sí. Bueno, nada, agradecerte, decirte que te admiro mucho, que amo tu energía, que eres una persona de la que aprendo siempre, que me encanta conversar contigo. Te quiero mucho, le agradezco mucho a Lili por haber hecho esa conexión en su momento. Te amo, Lili, te amamos. Y nada, gracias por el tiempo, gracias por la energía, gracias por esa meditación, gracias por abrirte, gracias por vulnerarte, gracias por los registros. A ti por darme este espacio, gracias. A mí me encanta, como te digo, me encanta hablar de esto. Gracias de verdad, no sabes lo preciso que es tu presencia en estos momentos para mí. Gracias de verdad por darme este espacio. Amo, y cuando quieras, aquí estoy Intuitivamente contigo. Gracias. ¿Okay? Muchísimas gracias, André. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres compartir tu historia, escríbeme a intuitivamente.net y dale like, suscríbete, comenta, comparte, que es la mejor forma de apoyar este espacio.